¿Me han violado? Parece una pregunta sencilla, pero os aseguro que no es en muchas ocasiones tan fácil de contestar. El silencio enmascara muchísimo sufrimiento de muchísimas mujeres. ¿Cómo saber si has sufrido violencia sexual? Voy a hacerlo desde la percepción de la víctima. He hecho una clasificación de la violencia sexual según la percepción de la víctima. Cómo identifica si ha sufrido violencia sexual tanto la propia víctima como la sociedad. La he dividido en visible, invisible o no percibida. ¿Qué es la violencia visible? Es la violencia sexual que identifica a la víctima instantáneamente como violencia y agresión grave. La víctima y toda la sociedad, ¿vale? Digamos que son, por ejemplo, las violaciones con agresiones graves, las violaciones por parte de extraños, normalmente de día, porque si es de noche aún se le puede culpar a la víctima con si había bebido, si estaba sola, si llevaba minifalda. No, digamos que es, por ejemplo, el caso de Laura Luelmo, es profesora, está viviendo sola, sale de día a correr. ¿Cómo puede pasar que le pase eso? Entonces, la sociedad tiene una respuesta totalmente unánime y la víctima, si consigue sobrevivir, pues un apoyo generalizado. Las violaciones que acaban en asesinatos, los casos de pederastia normalmente fuera del ámbito familiar, ¿no? Parece que nos cuesta muchísimo condenar, los casos siguen siendo los principales secretos a voces de la familia. 1 de cada 5 niños y niñas sufre abuso sexual en este país. Sin embargo, parece que solo condenamos la pederastia de una forma contundente cuando es el profesor de karate o el de extraescolares. Los violadores de portales y ascensor, ¿no? Seguimos teniendo una concepción bastante estereotipada de lo que es esa violencia sexual. Y los abusos sexuales a menores con repercusión mediática. ¿Qué es la violencia invisible? La violencia invisible es la violencia que sí reconoce la víctima con una agresión sexual desde el momento que la sufre, pero la sociedad la justifica o la culpabiliza a ella de forma secundaria, lo que impide que en muchas ocasiones ella pueda pedir ayuda. Serían violaciones, por ejemplo, durante fiestas populares, violaciones por parte de extraños, violaciones transcurridas tras citas por internet. Existe un nuevo perfil de violador en serie al que nadie está prestando atención. Es ese violador en serie que queda a través de Tinder o a través de Instagram con chicas para tener sexo. Posiblemente puede ser que para tener sexo desde la primera cita, pero entonces ejerce una violencia y sufre una violación brutal y se va, sabiendo que actualmente en la sociedad en la que vivimos se va a culpabilizar tanto a la víctima por haber quedado con Tinder con alguien para tener sexo que ella nunca va a hablar. Y por lo tanto va a tener una impunidad absoluta para ir violando una tras otra chica y que nadie pueda frenar esa violencia. Acoso, persecución en la calle, abuso sexual en el entorno laboral, violaciones dentro de la pareja. Es una violencia sexual que tiene muchísimas secuelas en las víctimas. Sin embargo, en la primera tenía un alto porcentaje de denuncias, un porcentaje de pedir ayuda, activar mecanismos y ayuda psicológica. Pero en esta no, en esta desciende muchísimo el número de denuncias y están en torno entre un 8 y un 12% las denuncias que se ponen en este tipo de violencia. Y luego, por último, la violencia no percibida. En el momento en el que la sufre, ni la propia víctima ni la sociedad lo percibe como una violencia sexual. Aunque parezca extraño, aquí está el gran grueso de la violencia sexual que sufren en la actualidad las mujeres. Son, por ejemplo, recibir mensajes sexuales a través de redes sociales, bombardeo absoluto todo el tiempo. Para que os hagáis una idea, en el taller que hago de prevención y detección de violencia de género y sexual en la adolescencia, pues una de las preguntas que suelen salir pues es Instagram, es la cantidad de mensajes, ¿no?, que suben, recibir imágenes de contenido sensible. La adolescencia, si me escucháis, perdonadme el lenguaje, es que estoy hablando para adultos, fotopollas, ¿vale? Fotopollas. ¿Sabéis con 13 años cuánto me suelen decir que reciben? Entre 15 y 20 todas las semanas. Sí, ese bombardeo absoluto de esa violencia sexual tan increíble que nunca ve la luz. ¿Por qué?
porque ellas dicen, es que si yo se lo cuento a mi familia, ¿qué me van a hacer? Me van a quitar Instagram. Entonces pierden su gran medio de socialización. Necesitamos generar herramientas para poder prevenirlas, identificar que esto es una violencia sexual brutal, porque normaliza mucha violencia muy grave que irán sufriendo alrededor. Esto no es nuevo, ¿eh? Podéis recordar la primera vez que os enseñaron un pene. Sí, además en mi generación era rollo gabardina, no sé por qué se pondría de moda. Posiblemente si echas la vista atrás y de verdad buscas el primer momento, no sea tan extraño los 9 o los 10 años como respuesta. Insistencia para quedar y mantener relaciones sexuales, aceptar tener sexo sin querer, porque ya hace 3 o 4 citas, porque ha insistido, porque se da el momento y no sabes cómo decir que no. Seguimos teniendo muy pocas estrategias para parar una relación sexual cuando queramos. Parece que en el momento que empieza, aunque tu opinión cambie, quieras, no tienes la opción de salir. Aceptar prácticas sexuales no deseadas. Esta es una de las grandes consecuencias que el porno está construyendo dentro de toda nuestra sexualidad, aunque eso lo veremos más en profundidad en otro vídeo. Pero estamos aceptando muchísimas violencias sexuales que no deseamos. Incluso hay hospitales como la Fe de Valencia que ya alerta de la cantidad de entradas en urgencias por este tipo de prácticas. Sí, estamos hablando de que estamos ante una generación que también ha aprendido cómo es el sexo a través del porno y que de verdad como primeras relaciones sexuales hay chicas de 13 y 14 años que me cuentan cómo han aceptado sexo anal o eyaculaciones en la cara o como parte del sexo deseado y fingen creyendo que es lo que se espera de ellas. No podemos condenar la violencia sexual en las calles y permitirla y creerla y generarla deseable en las camas. Es importante romper con esto porque lo que vamos a conseguir es que las nuevas generaciones no puedan percibir la violencia sexual y coacciones y chantajes sexuales en pareja, insistencia y toca porque toca y hace mucho que no y da igual que me apetezca que no, lo tienes que hacer porque estás en pareja. Estas son violencias sexuales que cuestan muchísimo de percibir como tal, pero no nos equivoquemos, ¿eh? Todas las clasificaciones que hemos visto hoy, visible, invisible y no percibida, genera secuelas muy graves dentro de las víctimas. Se genera depresión, ansiedad, ideaciones suicidas, incluso puede ser drogadicción, alcoholemia, deterioro de lazos familiares. Genera muchísimas secuelas. Que no la perciba como una violencia extrema no significa que no pague el precio de haberla sufrido. El peligro de estas, tanto de esta como de la invisible, es que no va a pedir ayuda, es que no va a identificar la violencia y por lo tanto no va a poder recuperarse de ella. Como sociedad y como profesionales es muy importante que toda la violencia sexual que sufren todas las mujeres esté en la categoría de visible, porque es la única en la que vamos a poder recuperar todas las secuelas de la víctima. Por desgracia, eso aún hoy es un poco una utopía. Según la macroencuesta de violencia sobre la mujer publicada en 2019, 11.688.411 mujeres de más de 16 años han sufrido violencia de género sexual en nuestro país. El 52% de las mujeres, 1 de cada 2, sufren esta violencia. Y hay otro dato muy llamativo. El 84,1% de las víctimas de violencia sexual y el 67,2% de las mujeres que han sufrido una violación nunca han buscado ayuda formal para recuperarse de la situación. ¿Sabéis lo que es una mujer que sufre una violación o violencia sexual y no se recupera? Una mujer rota para siempre. Necesitamos poner nombre, alzar la voz, destapar y sacar de la alfombra toda la violencia sexual que sufrimos las mujeres, porque es la única manera de que consigamos erradicarlas y poder superarlo y volver a ser felices. Si no lo identificas, no puedes superarlo. Muchas gracias.